Doncs a la brúixola toca obrir la secció de salut mental i ja ho vam fer a mitjans finals de la temporada passada i ho tornem a fer ara en aquesta nova temporada parlant un cop al mes aproximadament al voltant d'un tema que gira sobre la sexualitat. Ens centrem avui en l'autoconcepció i l'autoconeixement d'aquesta part de la sexualitat i de tota la literatura que hi ha al respecte. Joan. Sí, i és que la figura de la masturbació com un element central de la sexualitat de cada individu és cada vegada un concepte més estès i normalitzat en la nostra societat. Històricament, però, era concebuda com un pecat o com una forma d'incontinència sexual, fins i tot. Aquesta visió negativa ha evolucionat al llarg dels anys, tal i com ho ha fet també la sexualitat i l'acte sexual, que ja no és només l'activitat que ens permet reproduir-nos com a espècie. Ja fa temps que els conceptes esmentats s'associen a d'altres com el plaer o l'autoconeixement del cos d'un mateix. Ara bé, espais com els d'avui continuen sent necessaris per saber d'on venim i on estem i per què no ens enganyem. Encara hi ha un tabú important al voltant d'aquesta qüestió. Doncs ara en podem parlar amb el David Cueto, ja el coneixen, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicoset Plugas y acepte qual león. David, ¿qué tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, pas a pas, explica'ns l'evolució i la idea que es tenia, i en alguns casos encara es té, de l'autoconeixement sexual en general i de la masturbació, com comentava ara el Joan. Claro, es una introducción realmente interesante la que habéis hecho de la sexualidad, que en principio, bueno, es un juego de dos o de más personas, ¿no? Pero que se habla del vínculo, del apego, ¿no? De cómo se habla de tantas cosas, cuando es un acto solitario, es decir, el aprendizaje que solemos tener los humanos, aparte de conductas que observamos de cariño, apego, alrededor de la familia, o lo contrario, de malos tratos o de abuso. El tema sexual en concreto, la masturbación sería como la primera manera, contacto con nosotros mismos. Entonces tenemos esa paradoja que Freud fue el que al principio le prestó más atención con el tema de las fases sexuales, ¿no? La parte más genital, anal, ¿no? Como que los bebés iban desarrollando sus estímulos en función al mundo, la boca, el ano. Entonces, esta teoría psicoanalítica a lo mejor ha quedado un poco desfasada, pero sí que estos conceptos de que los niños eran seres sexuados, de que la sexualidad no era algo que aparecía con 15 años, 14 con la pubertad como de la nada, que todo esto va evolucionando. Entonces, lo que os he comentado, Joan, ¿no? Que la masturbación con el pecado de la concupiscencia, desde manera tanto teológica como médica, se decía que era negativa, que producía ceguera, ¿no? Todos estos mitos que hemos ido hablando. De manera, por ejemplo, en filosofías más orientales hablaban de que uno pierde la energía vital, ¿no? De que es una manera, y sí que se asocia siempre como autocontrol, ¿no? El tema del ascetismo, del control corporal. Entonces, como sexólogo, desde poblaciones más jóvenes hasta poblaciones de la tercera edad, se puede decir, el tema de la masturbación en cualquier tema sexual es fundamental, ¿no? Porque también tiene que ver con los sistemas de creencias. Hay hogares donde alguien ha crecido que el sexo es pecaminoso y malvado y que tener placer, darse placer a sí mismo es complejo. Y cómo no, hoy en día con las tecnologías, con los móviles, con la cantidad de información que hay, reconozco que se han quitado muchos estigmas, se han quitado muchos dogmas que había que probablemente hacían más mal que bien, ¿no? Sobre todo el tema de la culpa que generaban. Pero por otra parte es un tema que a mi parecer tampoco es que se hable tanto abiertamente y que todavía tiene una connotación de vergüenza o de incomodidad. Ara entrarem en com ha evolucionat la societat i la manera de consum, de consumir al final el contingut per practicar aquesta masturbació. Clar, deixem-ho clar, la masturbació al final és una pràctica que si es fa amb una parella la incloem dins de l'acte sexual. Avui no tractarem tant aquest apartat, parlem més de la masturbació com un acte al mateix individu, amb una idea sempre associada a l'individualisme i al fet d'estar sol, no? O de practicar d'una manera solitària. Però clar, aquest acte solitari a vegades ha de conviure amb el fet de tenir una parella y tenir una vida sexual de dos, en aquest sentit. Esto es un tema que en terapia de pareja es muy interesante, Joan. Primero por fases más iniciales, ¿no? Se dice que la teoría científica está probada, que lo se llama la brecha del orgasmo, que sería que las mujeres suelen reportar relaciones heterosexuales, por ejemplo, menor relación de números de orgasmos en esa relación, al contrario de los hombres, y se da un poco lo mismo con la masturbación, ¿no? Puede ser una correlación de que en poblaciones jóvenes universitarias, que se hacen muchos estudios de este tipo, se autorreporta menos que las mujeres se masturban primero es decir, que pasan menos tiempo con su cuerpo, conocimiento, teniendo deseo sexual. Luego está el tema de la pareja, que es muy importante, ¿no? La masturbación mutua, el conocerse mutuamente, que la pareja tenga una comunicación sexual, pero dentro del individuo es lo que digo, es muchas veces algo que se oculta, en muchos lugares del mundo esto sigue considerado pecaminoso e incorrecto.
E incluso teorías, ¿no?, que dicen que eyacular de manera más o menos frecuente mejora la próstata, ¿no?, con el tema de los hombres, pero es un tema que no me toca. En el tema de autoestima va relacionado con la imagen corporal, por ejemplo. Eso se ve con adolescentes que te comentan muchas veces que no soy digno de un ser querido, entonces no soy digno de ser un ser que recibe placer a sí mismo. Entonces hay un problema con esto, con el autoconcepto de el yo y el otro, ¿no? Es decir, si yo no me considero una persona por vergüenza, incomodidad o algo incorrecto, tendré más problemas para conectar con las personas alrededor. Y la masturbación entre determinadas variables puede ser una pista que nos da como individuos de que generamos problemas de conectividad, que podemos, lo de siempre, ¿no?, echar la culpa al otro, decir que es injusto, que no nos entienden, pero si uno no está conectado con uno mismo es muy difícil que comprenda el mundo que tiene alrededor. Esto se puede ver de manera filosófica, neurológica, de mil maneras, pero el tema de masturbación, insisto, que es muy claro, que hay una correlación entre personas con disfunciones sexuales de todo tipo y una falta o de control en la masturbación, o ausencia, o de manera compulsiva. Aquí se presenta de múltiples formas. Pero lo que he dicho antes, la brecha del orgasmo, el tema de la masturbación, hay patrones que se van repitiendo desde que la gente es joven, entonces hay que prestar muy atención en la individualitat i com se ve uno mismo. Han hagut moltes visions al voltant de la masturbació. Ho deies, sobretot fent referència a la visió que es tenia abans, sí, en sectors potser més conservadors com podia ser l'Església. També has parlat d'altres cultures on es veu aquesta acció de manera diferent. No sé si és per algun d'aquests dos factors, però encara crec que hi ha gent que creu que no és compatible la vida sexual en parella i la masturbació, que actuïn en paral·lel. Inclús ho arriben a veure fins i tot com banyes o com una manera de no tenir una vida sexual plena y has de recórrer a la masturbación. Muy interesante, lo has comentado, que podemos hablar más antes de las tecnologías, del tener imagen, ¿no? Es decir, una vez hablamos de la infidelidad online, ¿no?, de que es cuernos o no cuernos, con el tema de pues WhatsApp, mensajes, responder una historia. Entonces, con este tema, normalmente, aunque se tenga una vida plena en pareja, imaginemos el mundo utópico ideal, la masturbación suele ser algo necesario, es una imaginación propia. Es un ejercicio, digamos, de autoconocimiento, entonces no debería estar excluida. Es decir, una persona no debería sentirse menos amada o deseada porque su compañero o compañera con la que tiene una relación monógama, por ejemplo, o tenga que tener sexo de manera recurrente, tenga masturbación con imágenes o personas que no sean exactamente las de ella misma, porque al final esa fidelidad, uno puede estar muy enamorado, pero la faceta del deseo, la faceta de lo que es la conexión con el otro es muy subjetivo, es muy personal. Si se junta, por ejemplo, Lola y Joan, ¿no?, hay ausencia de sexo, de deseo, conductas masturbatorias compulsivas, falta de cariño, de caricias, aquí puede ser un signo, pero la masturbación en sí no suele ser una causa de que esa persona, aunque no sea patológica, de que no tenga relaciones sexuales completas o satisfactorias. Sí que es verdad que esto es un trabajo propio, esto yo creo que la gente con los años lo ha ido, la mente se ha ido abriendo, pero yo entiendo, ¿no?, personas que a lo mejor han sido educadas en la culpa del deseo y del sexo, puede considerar como un agravio insostenible que su compañero o compañera de vida en una relación monógama, como digo, por ejemplo, que es el caso típico de muchos años de matrimonio, tenga deseos de masturbarse y al final es sano. Es decir, en cualquier protocolo de terapia sexual actualizado que hay, aunque sea, como digo, lo utópico, pleno, 10 de 10, el autoconocimiento de la masturbación no desaparece ni incluso a la tercera edad, con el tema del deseo sexual, que también hay mitos. Y sí que, como digo, cada pareja es un mundo, es muy delicado, pero sí que no es algo por lo que tirar la casa por la ventana. Pero bueno, hay que respetar también las creencias de la persona, lo que considera cada uno, lo que es, cuernos o no cuernos, y llegar a un acuerdo por ello. Clar, aquí anava jo també, el tema de la comunicació en la parella, que entenc que també és un tema que s'ha de comentar, aquest. Claro, como la masturbación es algo normalmente oculto, se obvia, ¿no? Entonces en las parejas suele ocurrir, ¿no?, la vida diaria, la cotidianidad, el tema de los hijos, la rutina, puede romper, pues a lo mejor, pues eso, chispas, ¿no?, lo que se llaman guiones sexuales, ¿no?, que esto con la gente joven está muy estudiado, de que recibimos cómo amar y cómo tener sexo a través de la tecnología, ¿no?, de las redes sociales, del cine, ¿no?, de la cultura pop. Entonces la masturbación no es algo de lo que no se ve demasiado en pantalla, y sí que se debería preconizar y desarrollar que es positivo incluso estando en pareja.
Clar, i ara, ja, quan parlàvem de l'evolució de la societat, aquí també, diguéssim que ara ha evolucionat molt el concepte, crec que està molt més estandarditzat, ho dèiem a l'inici, però també ha evolucionat en la manera com es consumeix, no? Abans, com era més difícil, també s'amagava més, era tot més furtiu, i ara, a l'estar a l'abast de tothom, diguéssim, doncs també ha ajudat a que s'estengui, però això també té els seus perills. Se habla mucho con las pantallas, los móviles, y reconozco que la hipersexualización es evidente. Uno ve la publicidad, el cine. Entonces, claro, la idea de esto es que la manera de masturbarse hoy en día no tenía nada que ver. Antes había relatos, ¿no? Suele estar bien estudiado que las mujeres tienden a preferir estímulos eróticos narrativos y los hombres suelen elegir estímulos eróticos visuales, de sexo explícito. Muy variable, no explica hombre-mujer esta dicotomía que hemos hablado muchas veces, pero sí que el tipo de sociedad, el tema de la presentación de las pantallas constantes, un poco lo que hemos hablado muchas veces, la gamificación, es decir, que las aplicaciones, las webs están hechas para tenerte ahí enganchado. Entonces, hemos visto casos de una conducta compulsiva con la masturbación, ¿no? Que es un miedo que pueden tener, por ejemplo, padres de mi hija va a ver estos contenidos y va a ser adicto a la masturbación y esto le va a reportar este miedo común. ¿Es la masturbación o es ese sistema también diseñado tipo tragaperras para tenerte ahí como enganchado a ello? Y se puede generar conductas compulsivas. En sexología es bastante complicado el tema de la hipersexualidad, que es una adicción al sexo, cuál es el punto de corte, y con la masturbación hay casos patológicos de si la persona ocupa demasiado tiempo durante determinadas horas y le impide hacer otras actividades, se supone que es una adicción, ¿no? Hay craving, hay síndrome de abstinencia. Pero hoy en día con las tecnologías, con internet, se puede dar el efecto contrario. Parejas que no viven juntas físicamente, que el enviar imágenes eróticas y la masturbación mutua puede hacer que esa pareja viva mejor, sea más feliz. Esto es como todo, es una herramienta. El online ha hecho que las imágenes sean más fáciles de enviar. Antes había lo típico, ¿no?, de las películas de los 70, los 80, era el hijo de revistas, ¿no? La manera de tener estímulos eróticos era mucho más complicado. Hoy en día está por todas partes, en un móvil si lo cogemos ya tenemos estímulos eróticos en pocos segundos. Y es sobre todo educar, ¿no?, en la creencia de que la masturbación en sí no es mala o negativa, pero que recibir lo mejor y tener hipersexualidad permanente en nuestros dispositivos, que es la manera de la publicitat muchas veces per tenerte enganchado, puede generar conductes compensatorias un poco complicadas. Clar, i quan parlem d'aquesta facilitat d'accedir a continguts eròtics, ja no per la nostra voluntat, a vegades el que dius, la hipersexualització de la publicitat o d'altres mons fan que ens hi topem. Sempre pensem en el mateix objecte social, no?, que són els nanos, que a vegades sí que els pares tenen molt conscients de fer aquella xerrada sobre l'acte sexual amb una altra persona, però la masturbació potser no s'aborda com s'hauria d'abordar perquè és una cosa que es poden topar. Yo lo entiendo, no es que ser padre es complicado, muchos estímulos, ¿no?, como se comenta a su hijo, al final es un ámbito de privacidad, es lo que he dicho, la masturbación es un acto imaginativo, a veces creativo, entonces depende de la pubertad, pero hay que saber que entre, pues eso, lo que dije antes de Freud, que los niños ya tocan el pene, la vagina, no con la idea sexual adulta, de un coito adulto, pero saben que hay sensibilidad y juegan con ello. Entonces, cuando hay la pubertad, ¿no?, pues aparece ya el tema de la madurez sexual. En esas edades tenemos que asumir que tanto chicos como chicas, cuanto antes, no se trata de insistir ni demás, pero que estén conectados con su deseo de manera, sana, que sepan que tienen una libido, un impulso, lo que queramos llamar, cada uno más acá, uno menos, será buen predictor de salud sexual posterior. Y en cualquier protocolo que hay de disfunciones sexuales, imaginemos a alguien que tiene deseo hipoactivo, problemas de eyaculación, la masturbación y el uso de la imaginación es una técnica que es casi omnipresente en cualquier protocolo de terapia sexual. Entonces, nos hemos encontrado terapia que hemos tenido que enseñar a gente a masturbarse. La palabra correcta es un poco complicado porque aquí es un mundo, pero sin miedo, sin culpa, imaginando, saliéndose un poco de la autoexploración, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, con síndrome de vaginismo se utilizan ejercicios del suelo pélvico, de la parte posterior de la pelvis, con uso de imaginación. Entonces, niños y niñas, al final, imaginar es positivo y no dejarles caer que lo que están haciendo es culpable. Otra cosa son temas que hay que educar en el consentimiento, en el uso de imágenes. Aquí hay un montón de variables que hay que educar. Pero la masturbación, el onanismo en sí mismo,
no es malo, no tiene beneficio, perdón, no tiene prejuicios para la salud, aunque se insistan de algunos lados antiguamente. Si la curiositat sobre la masturbació apareix d'una manera, podríem dir, massa d'hora, què recomanes tu als pares i mares? Aquí sería indagar primeramente la fuente, porque este tema de los niños o niñas que lo dicen o lo repiten, aquí hay un tema mucho de imitación. Primero, ver la fuente donde se ha visto eso. Y claro, que es muy pronto. Ahí, yo me acuerdo que cuando iba a clase, con 14, 15 años, ya iba chicos en mi clase que ya tenían patillas y medían uno, no sé cómo decirlo. Sí. Ahí la pubertad temprana, hay gente que sus hormonas sexuales, gónadas, gametos, empiezan a ser desarrollados antes. Normalmente a las mujeres suele pasar con esto que es tener un desarrollo sexual más precoz. Si escuchamos algo así, primero ver las fuentes, porque yo los casos que he visto con niños o niñas suele ser tema imitación como loritos. Su cerebro muchas veces es como pedir a un niño de 5 años que entienda el funcionamiento de una onda de radio. El niño puede entender lo que es la física, pero hay conceptos abstractos que su cerebro no puede alcanzar todavía. Entonces sería primero medir esto y luego buscar ayuda, y ahora mismo hay sinceramente un montón de recursos, un montón de bases de datos o de profesionales que pueden ayudar a acompañar al niño o la niña por si ha visto algo, lo han comentado algo que no es relevante para su edad, pero no me parece algo trágico, simplemente es una pista primero de dónde lo ha sacado, cómo lo repite, y a nivel de salud tarde o temprano se va a encontrar con él. Entonces, ponerlo debajo de la mesa, reprimirlo y hacer como que no ha pasado nada. Un cerebro adolescente está diseñado para diseñar la autoridad, entonces si se le dice que no vaya por ese lado, lo que va a hacer normalmente es... Entonces sería, preguntar cómo ha pasado y esperar a lo mejor poco a poco y darle información de manera sesgada de, la imaginación es buena, tu conocimiento es bueno, y cuando la madurez sexual llegue, si consideramos que ese hecho es demasiado temprano, hablarlo abiertamente, buscar un professional, si a nosotros nos da mucha vergüenza, que yo entiendo que és complicat. Tu et trobes a la consulta a pacients que sí que parlen sobre la masturbació amb els seus pares? Perquè sobre les relacions sexuals, ho comentava abans el Joan, és més fàcil, pero al voltant de la masturbació es más complicado. Sí, qué interesante, Lola. Yo creo que había como un pacto tácito de si esto no se sale en lo patológico, no es a lo mejor como cuando uno es joven pensar en tus padres tener sexo. Sí. Es decir, no hay como unos... La palabra tabú a lo mejor es un poco fuerte, pero son cosas que uno no quiere pensar. Entonces, con la masturbación es lo que me topo, que es ese pacto tácito de mientras no se salga esto de madre, pero por expresión coloquial, parece que ningún padre o madre quiere sentar, y depende, como digo, sus sistemas de creencia y su manera de ver la vida. Sí que vemos en consulta niños o niñas que son expuestos demasiado temprano a estímulos sexuales que puede provocar, que hay que tratar, pero sí, este tema de sentarte con tu hijo o con tu hija, lo que se ve obviamente es mayor libertad y libertad de elección de si mi hijo o mi hija hace esto con consentimiento y le siente bien y es feliz, adelante. Cosa que a lo mejor alguna generación anterior era todo más restrictivo, punitivo i controlador, especialment per a les mujeres. Et volia preguntar, David, sobre la diferència entre els homes i les dones al voltant d'aquest concepte. Abans deies, m'ha semblat molt interessant, les dones optaven més per una masturbació utilitzant la imaginació, no? el relat, literarios, exacte, i els homes més visual, però a l'hora de reconèixer, o no sé com dir-ho perquè sigui correcte, explicar un mateix que es masturba, sembla que els homes tinguin menys pudor i les dones sentin més incomoditat a parlar sobre aquesta matèria. No sé si és per una qüestió numèrica, que hi ha més homes que es masturben, o simplement perquè socialment encara no hem avançat suficient i hi ha un biaix de gènere en el que està bé que ho facin els homes y no tan las donas. Muy interesante, Joan, y es lo último que has comentado, el tema de la culpa y el deseo, ¿no? Son siglos, milenios de presentar la idea de que una mujer con deseo sexual y con iniciativa propia es pecaminoso. El ejemplo que dicen, no, es que la mujer es la que pare y la genera vida, ¿no? La naturaleza, ¿no? El clásico argumento de la naturaleza es así. Yo puedo responder, por ejemplo, que nuestra naturaleza es andar 5 o 10 kilómetros al día mínimo. Tenemos una biomecánica hecha para caminar todo el rato. ¿Cuál es el grado de sedentarismo? Entonces, la justificación natural... Entonces, tantos siglos y milenios de control sobre la culpa y el deseo hace un tema así que los hombres parece que sea libremente hablar de sexualidad y de masturbación, y las mujeres se ha como visto como algo desviado, pecaminoso, que afortunadamente se va avanzando. Yo reconozco que entre colegas de profesión no hablamos de que hay más sensibilidad con ello, pero aquí sería seguir insistiendo, ¿no? Que una chica adolescente con deseo sexual tiene que explorarlo y cada vez, como digo, hay más recursos, más profesionales, y sí que yo veo una mejora en estas nuevas generaciones
que vuelvo a insistir que está estudiado, que es cuando menos sexo tienen, es decir, las generaciones de hoy en día tienen menos sexo que antes, la gente joven, aunque la gente escandalice que están más promiscuos y demás, los datos dicen esto. Entonces, eso ya indica que puede haber cierta alienación o desconexión social, y la masturbación en las mujeres es un medio de, bueno, de felicidad, de autoconocimiento, y que es algo que se les ha intentado como castrar, ¿no?, directamente durante toda la historia, y afortunadamente hoy en día lo que se intenta es, bueno, pero esto requiere, como has dicho Joan, requiere, o sea, no se reventen siglos i siglos con un procés així immediat. També volíem acabar parlant de l'accés de masturbació, que no és un terme que està ben utilitzat. Ja deies que no hi ha estipulat un nombre de masturbacions diàries que ha de ser preocupant. Evidentment, com totes les addiccions, quan una activitat et resta temps vital, doncs s'ha de posar l'ull, no? S'ha d'anar amb compte, però a nivell biològic o inclús de salut mental està estipulat que alguna persona que tingui un excés de masturbacions diària doncs, es pot veure amb falta d'energia, Claro, es lo que se mide alrededor. Claro, como, bueno, al partir de 2 o 3 se supone que es algo por el tiempo, pues... Claro, la adicción siempre se intenta ver desde el lado más emocional muchas veces que la cantidad, no lo hemos hablado alguna vez, pero sí que es verdad que normalmente la adicción a la masturbación, como hemos visto en terapia, es que suele ir acostumbrada con otras situaciones, conductas compulsivas de otro tipo. Es una manera, claro, el orgasmo es una manera, da placer, da sensación de bienestar. Entonces es un mecanismo de aprendizaje, a lo mejor algunas personas aprenden a desestresarse a través de la masturbación, que no tiene nada malo. Y sé que, como digo, la parte de hipersexualidad, adicción al sexo, hablar de adicción a la masturbación es complejo. Yo lo haría como, bueno, se juntan problemas, como hemos hablado muchas veces, problemas de soledad, aislamiento, falta de comunicación con otras personas. Entonces hay gente que recurre a la masturbación como único, que va acompañada, en algunos casos se ha estudiado, con consumo de sustancias, con alcohol, ¿no? Están un fin de semana entero delante de una pantalla masturbándose con cerveza, licores duros o, ¿no? o sustancias como la cocaína. Entonces es complejo y se ha tratado, se ha visto gente que tiene exceso de masturbación y exceso a lo mejor de relaciones sexuales, ¿no?, que le generan problemas, gente que solamente es masturbación. Aquí cada cosa es un mundo y la masturbación es un tema que todavía no se ha estudiado tanto como para dar... Hay protocolos, hay bases de datos de todo esto, pero sí que lo problemático al final sería como una adicción cualquiera, ¿no? Incluso como el ChatGPT, que hablamos de tiempo, demasiada dedicación, que todo gira en torno a eso y que la persona manifiesta un malestar constante por esa conducta. No que deje aliviado, no que deje contento, sino que eso genere más culpa, genere más resentimiento, i seria un poc el cicle de l'addicció en aquest cas. Però utilitzar-ho per alliberar tensió, podríem dir, això és positiu, perquè clar, al final probablement allà hi ha una qüestió que s'ha de tractar, que és el que fa que després tinguis aquesta tensió, que clar, és com tapar-ho, no? Però que arriba un punt que surt. ¿No? Como las adicciones es un mecanismo aprendido, masturbarse para aliviar la tensión es perfecto. Como único mecanismo o buscar estrategias, ¿no?, como alguien que todo tiene que girar alrededor de la masturbación para bajar la tensión, ahí se considera un poco adicción, porque es una manera, sí, de desahogarse y de desinhibirse, ¿no? Un orgasmo, como digo, es algo que al cuerpo le genera mucho placer, endorfinas, y es una sensación muy plácida. Para otras personas les da luego no tanto, pero sí que es verdad que no es negativo así, pero había que estudiar el mecanismo aprendido. Por eso la terapia cognitivo-conductual, de lo que he dicho antes, conducta e imaginación. Y hay gente que solamente por ese trabajos demasiado solitarios o, como digo, una vida aislada, suele haber correlación con esto, con aislamiento social y con maneras de coping que se llaman de enfrentarse a la realidad un poco, y a veces hay otro abuso de sustancias o consumo de pornografía excesiva, que es otro tema adicional. Pornografía, si eso es adicción, cuánto tiempo, el bienestar, malestar, pero como digo, es un tema complejo que todavía debe ser estudiado y planteado. Doncs ho deixem aquí, David Cueto, i la setmana vinent més qüestions al voltant de la salut mental com cada dilluns. Gràcies, molt bona tarda. Muchas gracias, buenas tardes.